的吉祥物呢是一只叫做西格的小狗。那昨天下午它为主角。 Guerras, crisis, desigualdad, conflictos. La única forma en la que una persona en este momento puede ser deportada es que esté en las listas de inmigración. Sin pasaportes, un programa para entender lo que pasa. La BBC siguió las experiencias del doctor Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a Sin Pasaportes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Y saludos y más a mis compañeros con quien estoy compartiendo, así se dice, esta hermosísima mesa. Gabriel, muy buenas tardes. Ori, ¿cómo estás? Quinto programa, ¿no? Quinto programa, cuarto, quinto. Cuarto, ya sacamos la cuenta, No, es el cuarto. ¿Quinto? Quinto. El quinto, perdón, el quinto. El quinto programa. Y ustedes estuvieron desde un primer momento, ustedes que nos están mirando a través de YouTube, ustedes que nos están acompañando, escuchando. Me por consta la que radio. tenemos un público fiel. Me consta, por comentarios de la semana tenemos un público bastante fiel. Muy buenas tardes, Franco. Te están llegando entonces mensajes de gente que te dice, nos estamos siguiendo a Sin Pasaportes. Los escucho todos los miércoles y si no los pongo a la noche. Ah, muy bien. Me gusta también esto que existe ahora, el on demand, ¿no? Que todos un poco de on demand hacemos, que es elegir cuándo podemos escuchar a los programas que nos gustan. Sencillamente, ojalá nosotros también, Sin Pasaportes, entré en esa playlist de podcast, de programas que uno va acumulando durante el día y cuando encuentra un huequito de tiempo, le pone play. Bueno, esta semana es una semana muy interesante para volver a abrir este espacio de política internacional, una semana atravesada por, entre otras cosas, por supuesto, la Asamblea General de las Naciones Unidas. En realidad ya hace varios días que se viene celebrando, pero esta semana se celebra la sesión de alto nivel, ¿no? Como le dicen. Exactamente. Los líderes de todo el mundo que se juntan ahí en Nueva York. Y es realmente una edición para estar muy atentos a lo que tienen para decir, ¿o no? Bueno, además porque estamos atravesando un río en el cual hay múltiples debates, algunos centrales. La tradición de la Asamblea es que Brasil es siempre el primer país que hace uso de la palabra, así que después vamos a retomar esto, entiendo, pero ha habido un discurso muy interesante de Lula y muy marcador también de un tiempo específico. Es la semana en la cual creo que 10 países, entre ellos países muy importantes, han reconocido el Estado de Palestina a través de la Asamblea. Es la semana donde Trump ha hecho un discurso que un poco risible y un poco preocupante, las dos cosas, como siempre, ¿no? Sobre la Donald Asamblea. Trump. Hoy habló Milei, bueno, y así estamos. Esto está pasando en Nueva York en este momento. Eso, ¿no, Franco? Una semana efectivamente marcada por la cuestión palestina, que de una manera u otra también vamos a estar charlando en el transcurso de este programa. Vamos a estar abordando un poco la cuestión palestina con uno de nuestros invitados y evidentemente fue el tema está siendo el tema de la Asamblea General de Naciones Unidas y también es la primera Asamblea General de Naciones Unidas después de que Trump puso en absoluto jaque para qué servía, si no servía Naciones Unidas, si había entrado en obsolescencia, ¿no? Entonces también es interesante ver cuáles son los resultados al final. Es una asamblea en la cual por primera vez se está vedando el ingreso de algunos de los líderes mundiales, es el caso de Abbas, del líder representantes de Palestina, la autoridad palestina en el caso de Abbas. Finalmente él va a hacer presencia por Zoom, pero sí, esto es porque una de las condiciones para que la sede de Naciones Unidas sea Nueva York es que no existiera ningún tipo de prohibición de accesibilidad para ninguno de los países reconocidos. Y en este caso la autoridad palestina tiene un reconocimiento altísimo, con lo cual la negativa para su ingreso es parte del mismo debate, otra arista del mismo debate, ¿no? Es un antecedente. De hecho, ¿ustedes recuerdan las sanciones que le impusieron a Cristina Fernández de Kirchner de no ser elegible para la visa de Estados Unidos? Bueno, esas sanciones que aplica el secretario de Estado tiene una única excepción que es para Naciones que tiene que ver Unidas, para actividades en Naciones Unidas, por eso Nueva York es la sede, así que también algo que empieza a entrar en jaque, ¿no? ¿Cuánto Así se merece Estados Unidos tener en una de sus ciudades la sede permanente de Naciones Bueno, Unidas? según Trump, hasta el teleprompter está fallando en el sistema de Naciones La escalera Unidas. mecánica, ojo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110,
los conozco a ustedes, se rieron con esto y tuvieron razón. Se quedó trabado en la escalera mecánica, después no le funcionó el teleprompter y todo parecía un gran complot. Igual Donald Trump dijo lo que quería decir y... Su larga corbata roja quedó atrapada entre las... Bailando. Bueno, de todo esto un poco vamos a hacer, un poco y mucho en la realidad. Vamos a tener columnas, entrevistado en piso, entrevistado vía telefónica. No sé si adelantar los nombres todavía. Porque buena música. Buena música. Nosotros tenemos cábala en la radio. Nos parece siempre que adelantar los nombres de aquellos entrevistados que supuestamente van a participar del programa es un poco mufarla, pero les quiero decir que tenemos un programón preparado para hoy. Vamos a hablar de este mundo en guerra, que es el mundo del que somos parte y también estamos siendo testigos, las dos cosas, ¿no? Y vamos a estar hablando del mapa del arsenal nuclear hoy en día a nivel global. No quiero asustar a nadie, pero vamos a hablar también del estado de la comunidad internacional que llega este año a la Asamblea justamente General de las Naciones Unidas con los consensos rotos. O sea, hoy vamos a poner la mirada en Nueva York, pero para hablar del mundo. Siempre para hablar del mundo y tomando en cuenta que tenemos a un presidente que ya nos regaló esta semana una foto con Donald Trump, la foto con Cristalina hoy mismo del Fondo Monetario Internacional y una foto a la que vamos a estar atentos, que es la foto que nos debería brindar mañana junto con el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que recordemos es fugitivo de la justicia internacional, por lo cual alguna noticia sería verlo al presidente de la Argentina junto con, en una imagen, una bilateral, junto con el mandatario que está al frente del genocidio en la Franja de Gaza y que está siendo investigado por la justicia internacional por crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la Franja de Gaza. ¡Qué programón hemos preparado! También vamos a pasarla lindo, porque de esto se trata. Vamos a estar acá hasta las 19:30. Si nos están mirando, nos están escuchando, no duden en mandarnos mensajes, en dejar un comentario. Lo leemos, los escuchamos. Y así arranca entonces un nuevo Sin Pasaportes. De la Argentina al mundo. Sin pasaportes. ¿Y si mañana explota una ojiva nuclear? Bueno, parece una pregunta posapocalíptica, parece una pregunta de una teoría conspiranoica. Pero la verdad es que en este mundo en guerra, en el que estamos, en este mundo convulsionado, en donde proliferan los conflictos bélicos, y no los conflictos bélicos que siempre existieron, que quizás tienen alguna cuestión de un límite territorial, quizás alguna cuestión religiosa, étnica, conflictos bélicos de grandes potencias, a gran escala. Conflictos bélicos en donde por un lado tenemos gigantes como Rusia, por el otro lado la OTAN. Potencias que tienen una carrera armamentística del talante de Israel o de Irán, incluso Estados Unidos y por qué no también la Unión Europea. Los países que tienen armas nucleares por el Tratado de No Proliferación deberían ser solo 5. El Tratado de No Proliferación Nuclear, que fue firmado en 1968 y entra en vigor en 1970, restringe la posesión de armas nucleares para que la comunidad internacional no llegue a tener capacidad de destrucción masiva. Y son solo 5 y los voy a nombrar. Estamos hablando de Estados Unidos, de Reino Unido, de Francia, de la Unión Soviética y de la República Popular de China. Ahora bien, no son los únicos países que tienen armas nucleares. La realidad de este mundo nos muestra que los países que tienen armas nucleares son 11. Y se los voy a leer. Estados Unidos, Rusia, China, Francia, Reino Unido, Pakistán, India, Israel y Corea del Norte. Entonces estamos ante una encerrona muy grande porque tenemos un esquema de derecho internacional público que nos encorseta en que la sociedad no llegue, la comunidad internacional no llegue a una destrucción masiva, ¿no? Asegurarnos la no destrucción mutua, pero no tenemos conocimiento de cuántos y qué capacidad de destrucción nuclear tienen todos los países. Es tal la situación que incluso han salido al mercado en este siglo XXI productos que nunca hubiéramos pensado.
Hay cada día más empresas que venden búnkeres antiguerra nuclear. Y los hay, estimados y estimadas oyentes, para todos los bolsillos. Los hay de lujo, los hay más baratos y los hay incluso en formato IKEA, en formato Easy. ¿Qué tienen estos búnkeres? Bueno, protegen contra la radiación, tienen instalaciones que aseguran ventilación y aseguran la producción propia de alimentos, e incluso tienen la posibilidad de comunicarse mediante satélites. En este mundo, en donde no sabemos en qué momento puede llegar a explotar una ojiva nuclear, hay gente que se está preparando para ello, ni hablar los millonarios de este mundo. ¿Qué es una ojiva nuclear? Se preguntarán muchos de los que nos escuchan. Bueno, una ojiva nuclear es básicamente la cabeza de un proyectil, la cabeza de un misil que contiene una cantidad tan grande de energía nuclear que podría provocar una destrucción muy extendida. Los hay muy grandes, las hay muy grandes, las hay medianas, las hay pequeñas para campos de batalla, pero lo que les quiero decir es que la potencia que hoy tiene una ojiva nuclear es de 1000 kilotones incluso. ¿Cuánto fue la potencia de la bomba lanzada sobre Hiroshima? De solo 15 kilotones. Y hoy tenemos ojivas nucleares de 1000 kilotones. Imagínense si mañana explota una ojiva nuclear. Conflictos. Hay conflictos que cambian el poder global o al menos manifiestan cambios en el poder global, como sería, por ejemplo, Ucrania, ¿no? Otros pasan casi desapercibidos, como en Sudán o la República Democrática del Congo, con cientos de miles de muertos y una cobertura mediática de muy, pero muy baja intensidad. Y hay guerras también que no lo son, que suelen llamar guerras y que no lo son otra cosa. En Gaza, por ejemplo, se está viviendo un genocidio y no es el único que esté sucediendo en este momento. Bueno, para hablar de este mundo en guerra, tenemos el placer de recibir acá en la mesa de Sin Pasaportes al Daniel Kersfeld, que es politólogo, que es también doctor en estudios latinoamericanos y investigador del CONICET. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muchas gracias. Daniel, pensando un poco en la coyuntura y la Asamblea General de las Naciones Unidas, a la que ya nos hemos referido en el inicio de este programa, te leímos en página 12 en un análisis muy interesante sobre el riesgo que corre Israel de convertirse en un Estado paria. ¿Qué ves en este momento en la Asamblea de la ONU? Parece que Israel, el gobierno, en todo caso de Benjamín Netanyahu, cruzó un límite y aún así no se detiene el genocidio en Gaza. ¿Qué observás? Bueno, básicamente es una reafirmación de lo que escribía en el artículo, ¿no? Me parece que efectivamente Netanyahu está decidido, ¿no?, a llevar adelante su política para Gaza, y evidentemente no hay frenos, ¿no? Por distintos motivos que van desde lo económico, lo político, lo moral, pero digamos, Netanyahu está muy firme con su política, tiene muchos apoyos, ¿sí? Él es un hombre especializado en construir apoyos frente a situaciones muy adversas, muy difíciles. Eso explica en gran medida su permanencia al frente del gobierno, explica también el hecho de que tantas veces haya llegado al gobierno israelí, siendo una figura para muchos desacreditada, perseguido judicialmente, con casos de corrupción, y sin embargo ahí está, ¿no? Y frente a todos estos cuestionamientos, claro, vemos un escenario global donde hay cada vez más gobiernos que se oponen a la política israelí y están saliendo a defender esta idea del Estado palestino, ¿no?
Eso es con lo que estamos hoy en día, ¿no? Eso es un resumen muy, muy simplificado, muy acotado de cómo hoy está esa situación. Daniel, ¿qué tal? ¿Cuál es? Porque se ha hablado mucho y especulado mucho sobre cuál es ese plan para Gaza particularmente. Algunos hablan de demolición total, hablan de que incluso hasta se va, independientemente de cuál sea el final del problema, algún modelo de plan debe estar planteando el Estado Mayor o quienes estén conduciendo la operación. ¿Cuál pensás vos que es realmente? Se habla hasta de indemnizar a los habitantes actuales. En algún momento Trump dijo, y después alguien retomó esa idea de transformar en una especie de riviera la zona. Todo suena tremendo, pone la piel de gallina, pero efectivamente alguna idea, ¿no?, debe estar puesta arriba del escenario. ¿Cuál es esa idea? Bueno, me parece que en cuanto al proyecto en sí, me parece que lo concreto es el rearmado de Gaza bajo otros fundamentos, ¿sí? Así como lo está planteando el gobierno israelí, este Gaza tal cual lo conocemos es inviable, por varios motivos, ¿sí? Motivos políticos, motivos económicos principalmente, y a partir de ahí se crea esta idea de transformar a Gaza en otra cosa. Para eso, claro, se necesita hacer algo con esa población originaria de Gaza, ¿no? Con esa población palestina, que han circulado distintos informes donde está planteado el tema de la construcción de una riviera, una zona hotelera, un reemplazo poblacional. Un reemplazo poblacional, exactamente. A ver, la pregunta en todo caso es cómo es que Netanyahu llega hasta este punto sin encontrar una oposición visible, una oposición más dura en todo caso, que diga, bueno, paremos hasta acá, ¿no? Lleguemos hasta, pongamos este límite. Creo que la clave la dio el canciller alemán Merz hace 3-4 semanas atrás, quizás un poquito más, cuando dijo que finalmente Netanyahu está haciendo el trabajo sucio. ¿Sí? Creo que en el fondo es eso, no hay mucho más. Creo que frente a la situación que se vive hoy en Europa, frente al temor a una invasión islámica, a una invasión, una crisis de refugiados en gran medida, digamos, para cierto pensamiento conservador, para las élites de gobierno de varios países europeos, prefieren, con todos los costos que eso implica, a un Netanyahu haciendo ese trabajo sucio, claro, entre comillas. Que la frontera no sea Mediterráneo, sino que esté efectivamente puesta ahí. Exactamente, exactamente. Entonces, creo que esa es la clave de todo este asunto, ¿no? Y ahí, claro, un negocio de complicidades, hay un negocio también de venta y tráfico de armas. Es decir, esto atraviesa... Y la construcción de cualquier estructura que devenga es también un negocio multimillonario, como es cualquier proceso de construcción y reconstrucción. Claro, imaginemos con estas imágenes, ¿no?, que trascendieron, ¿no?, de demoliciones, de bombardeos. Claro, el día de mañana hay que limpiar todo eso, hay que excavar, hay que construir. Diseñar, calcular... Todo, hay que hacer todo eso de nuevo, ¿no? Entonces, sí, obvio, hay un montón de gente que está esperando ese momento para ir y hacer su negocio, ¿no? Grandes emprendimientos inmobiliarios, sí. Hablabas de los límites que ha traspasado, o que viene traspasando y continúa traspasando Netanyahu, ¿no? Y hubo dos que a mí me pusieron la piel de gallina. El primero fue el ataque a Irán. Me tocó justo en ese momento estar en Europa, no sabía si iba a poder volver a casa o no. Y el segundo, que me parece que todavía no somos conscientes de cuáles pueden llegar a ser las consecuencias, me da la sensación de que se están calculando, fue el ataque a Qatar. ¿Cuáles pensás que son las consecuencias de ambos y sobre todo el de Qatar, no? A ver, el de Irán generó más impacto, porque es Irán, porque está el tema de la producción de armas nucleares en el medio, cosa que desde Irán se niega, pero bueno, otros aseguran que es real. Estados Unidos dicen que es real, Israel desde ya dice que es real,
digamos, el impacto de una crisis en Irán tiene mucha más influencia en todo lo que es Asia Central y obviamente también en Rusia, ¿no? Es decir, es la zona de contagio, ¿sí?, de lo que pueda ocurrir en Irán frente a una crisis de mayores proporciones. Y sí, fue algo entre anunciado e imprevisto, ¿no? Porque uno piensa y dice, bueno, una guerra entre Irán e Israel es factible en cualquier momento. Finalmente son dos estados que se odian, donde no se asume una coexistencia pacífica, pero al mismo tiempo uno lo piensa y dice, bueno, es real y está sucediendo ahora, ¿no? Lo de Qatar tiene otro tipo de impacto, sí, porque estamos hablando de las monarquías del Golfo, estamos hablando de un estado que está vinculado a Estados Unidos, ¿no? Uno no podría decir que Qatar está vinculado a países árabes. Bueno, es como una suerte, se ha elegido en los últimos años como una suerte de nodo o nexo negociador, una zona de articulación. De hecho, ha mandado su familia a hacer negocios en las últimas semanas, ¿no? Sí. El propio Trump estuvo ahí hace unos meses, se prometieron inversiones millonarias, multimillonarias realmente. Entonces, claro, Netanyahu avanza y como que no le importa demasiado la reacción que genere a nivel global, ¿no? Lo hace bajo el imperativo de la seguridad de Estado, ¿sí? Y en la ONU lo que estamos viendo es que los presidentes, los gobernantes que hablan a favor de Israel mencionan justamente el tema de el derecho a la autodefensa de Israel, que está bien, digamos, cualquier Estado tiene ese derecho a la autodefensa, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando este derecho, ¿no?, se empieza a plantear, se empieza a esgrimir en situaciones que uno podría decir, bueno, esto no es en defensa de, es una ofensiva bélica, ¿sí? Bueno, ahí es donde entramos en estos puntos de controversia, ¿no? En el medio, obviamente, muere gente civil, mueren inocentes, etcétera, ¿no? Pero bueno, en esos términos está planteado este conflicto, ¿no? Por eso decíamos, no hay un elemento que hoy por hoy esté refrenando a Netanyahu, sino, en todo caso, él avanza hasta donde puede y genera, podríamos denominar, una especie de zona de control por parte de Israel, ¿no? Aquellos que siguen hablando todavía de la solución de dos estados, que bueno, gran parte del debate que hoy tenemos en la Asamblea, hablan de reempoderar a la Autoridad Nacional Palestina, que aparece un actor muy desdibujado en todo este juego, ¿no? De hecho, comentábamos antes que vos llegaras, ha impedido que Abbas, ha impedido a Estados Unidos, al no otorgarle la visa, participe en forma directa de la Asamblea. ¿Cómo ves esa situación? ¿Cómo ves la posibilidad de un reempoderamiento? ¿Es posible que el sector moderado que hoy gobierna Palestina, o que está en Rafah, digamos, como capital, pudiera ser un actor? No parece serlo en este momento. ¿Cómo evaluas esto? Bueno, ahí entramos dentro del terreno de la utopía política, sí, ¿no? Pero, porque claro, finalmente es muy interesante lo que está pasando, ¿no? Porque también venía leyendo para actualizarme, para refrescarme un poco con todo lo que está pasando ahora. Y, por ejemplo, en Ramallah, en este momento, frente a todo lo que se está generando a nivel de las Naciones Unidas, la gente sale a festejar, ¿sí? Como diciendo, bueno, sí, ya hay reconocimiento al Estado palestino. Claro. Lo interesante es que desde el 47 hay reconocimiento al Estado palestino, claro. No es algo de ahora. Y ahí leía un informe que una persona, una mujer, decía, bueno, está muy bien que reconozcan el Estado palestino, pero que hagan algo para parar esta masacre, ¿no? Claro. Entonces, hay una postura que también llama la atención, donde cada vez más países, más gobiernos a nivel del planeta, están planteando esto del Estado palestino, la solución de los dos estados. Sin embargo, en términos prácticos, no hay realmente una persona o un gobierno que esté viendo qué tan viable es esto, ¿no? El único que se animó a decir algo es Macron, que bueno,
por sus diferencias con Starmer, por sus diferencias con Trump, apuesta a avanzar un poco más que el resto y plantear algún tipo de viabilización de esta propuesta de los dos estados. Se está hablando del tema de, bueno, ¿quién va a gobernar esto, no? ¿Cómo se hace para que lo gobierne la autoridad palestina? Que en realidad pensemos que Abbas es un dirigente de 89 años, sí, ¿no? Claro. Que recién hace poco tiempo empoderó a su vicepresidente, ¿no? Lo nombró como su reemplazo, pero hasta ahí no más. Y ahí leía, ¿no?, que la población palestina en buena medida también respalda a un preso político, ¿no? Un hombre que está detenido en una cárcel de Israel hace 2 décadas, que Israel dijo que no lo iban a soltar, y bueno, lo ven también como un relevo, ¿no? La autoridad palestina en ese sentido es un grupo político que está muy golpeado. Claro, originalmente Sí, hace Fatah décadas. OLP, ¿no? Exactamente. Sí, que vienen vaciando a la autoridad palestina desde hace años, para no decir desde siempre. Israel mismo viene trabajando para vaciar de poder y contenido y sentido a la autoridad palestina, incluso financiando a través de Qatar el propio grupo islamista Hamas, ¿no? Que Israel mismo ha reconocido haber al menos mandado importantes sumas, ¿no?, a Qatar, que se estima podrían efectivamente haber servido para desarrollar o sostener el grupo Hamas, que no sería la primera vez que se utiliza esa estrategia, Sí, claro. ¿no? Claro, claro. ¿Qué sabes de eso? ¿Qué nos podés decir al respecto? No, a ver. Eso que se sabe, ¿no? Sí, me parece que puede ser. La verdad no lo he investigado. No me extrañaría, Claro. porque como bien dices, es una estrategia común, ¿no? Frente a un opositor, un partido, un grupo, una facción, bueno, creas otro para rivalizar. Sí, y, yo creo que se aplica más a la elección que sucedió en Gaza, en la que jamás se adueñó y dejó afuera a la OLP, digamos, a todo el esquema. a la autoridad palestina. A la autoridad en Gaza, palestina. claro. Y que eso fue un proceso electoral que seguramente fue alentado políticamente, más que también económicamente, por Israel, porque con eso dividió, como hoy estamos viendo, quienes eran la referencia de una negociación o de un enfrentamiento. Y ahí tiene las dos opciones, ¿no? Claro. Sí, hoy por hoy la gran pregunta es ¿quién va a gobernar, no? Porque obviamente todos coinciden en que no puede ser jamás. ¿Sí? Jamás mismo dice, bueno, cuando haya un liderazgo constituido nosotros dejamos las armas y como que no habría ningún problema. Pero bueno, difícilmente Israel acepte, ¿sí?, una propuesta de este estilo diciendo, bueno, el día de mañana jamás se puede llamar, Claro. bajo cualquier otra denominación, y le traspasa todo su poder, le traspasa sus armas, digamos, pensando en la lógica de la derecha israelí, digamos, ¿por qué no? Y por el otro lado, la autoridad palestina, bueno, está muy golpeada, ¿no? Ya venía golpeada de antes, ya había casos de corrupción muy sonados en la época de que todavía vivía Arafat, y eso explica también el ascenso de Hamas como un grupo político que, tal vez por su visión más religiosa, no estaba en el tema de la corrupción y tenía... Y una lógica de contención social exactamente, más fuerte también, ¿no? construcción de hospitales, de escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, esa es la gran pregunta que muchos se hacen, ¿no? ¿Quién pasaría a formar parte de este gobierno, ¿no? Daniel, ¿qué crees que queda, si es que algo queda, de los acuerdos de Oslo? Quizás querés contarle a nuestra audiencia brevemente qué fueron los acuerdos de Oslo y si quedó alguna punta de un hilo para tirar de ahí para poder pensar en una situación de paz para la población, ¿no?, de esa región. Bueno, los acuerdos de Oslo fueron, digamos, tal vez el punto máximo de encuentro entre los dirigentes israelíes y los dirigentes palestinos. En la época todavía estaba vivo Rabin y obviamente también Yasser Arafat. Fueron firmados, si mal no recuerdo, en el 92, ¿no? Sí, 93, sí. bajo auspicio de Estados Unidos. Ahí
fotos y filmaciones muy conocidas de aquella época. Después, bueno, le dieron el Premio Nobel de la Paz a Rabin, Arafat y creo que a Shimon Peres también. Y lo que planteaban los acuerdos de Oslo es esta cuestión de los dos estados, ¿no? Claro, que hasta cierto punto se pudo avanzar, y de ahí deriva justamente el gobierno de la Autoridad Palestina, ¿no? Este es el punto de inicio de lo que estábamos mencionando recién. ¿Qué queda de los acuerdos de Oslo? Bueno, me parece que queda muy poco, queda la aspiración nomás a volver a ese momento. Por parte de Israel, que también ha sido un responsable de que esto no llegue a buen puerto. Bueno, una de las estrategias que ha seguido ha sido la generación de colonias, ¿no? Colonias, edificaciones, barrios de viviendas, lo cual hoy por hoy, pasaron 30 años solamente, ¿no? De los acuerdos hasta hoy, poquito más. Y hace 30 años estaba más claramente identificado lo que era territorio israelí y territorio palestino, ¿sí? Había como bordes más precisos para uno imaginar cuáles deberían ser los límites entre uno y otro, ¿no? Hoy eso está muy desdibujado. Está muy desdibujado porque tenés un barrio árabe por acá, un barrio judío por acá, digamos, está todo muy entremezclado. Y si antes tenías una línea recta que dividía dos territorios, hoy esa línea es totalmente sinuosa, ¿no? ¿Cómo se construye un Estado cuando no tenés los bordes tan definidos? Bueno, es una gran pregunta, ¿no? Sí, cuando no tenés control de tus fronteras, es verdad lo que decís, que aquellos que suelen viajar a Israel o a los territorios palestinos ocupados dan cuenta de esto que a nosotros desde acá nos cuesta mucho valorar, imaginarnos, que es que los asentamientos no es una carpa puesta en la esquina de un barrio, es toda una población, sí. Y que eso no se desarma de un día. Horas para traspasar de un lado al otro, y de todo. Y controles y exactamente. Entonces, por eso digo, quedó una cuestión, si se quiere, aspiracional, ¿no? A volver a una propuesta que en ese momento fue superadora, fue algo bien concreto, y al mismo tiempo fue algo que se empezó a llevar adelante. Pero bueno, contra eso actuó el fundamentalismo religioso, por un lado, y también la ultraderecha israelí, ¿no? Finalmente, Rabin terminó pagando con su vida, ¿sí? Los acuerdos de Oslo. Asesinado. Entonces, y por un judío radicalizado, ¿no? Entonces, me parece que eso marca un límite también, ¿no? Le recuerdo a nuestra audiencia que estamos hablando con Daniel Kersfeld, poniendo el ojo en esta primera parte de la entrevista en lo que sucede en los territorios palestinos, en la Franja de Gaza, en relación al gobierno de Benjamín Netanyahu, pero tenemos mucho más preguntas para hacerle. Cuando viene un invitado, le tengo que decir a Daniel, al piso aprovechamos, lo solemos exprimir y no tenemos complejos en hacerlo, así que ahora le vamos a dar un respiro. Sin pasaportes y sin tapujos. Y sin tapujos. Y nos volvemos a encontrar para seguir hablando de un modo realmente muy apasionante y muy interesante, como le está haciendo Daniel, de este mundo en guerra. Seguimos acá en la mesa de Sin Pasaportes con Daniel Kersfeld, politólogo, doctor en estudios latinoamericanos. Fuchs no se sentó, perdón, Orián Fuchs no se sentó. Y bueno, ahora sí. Encima está tosiendo, son cosas no radiales. Fue una revancha Palmeiras River. La semana pasada me tenía nervioso River Palmeiras. Ay, Hoy ¿qué está Palmeiras pasando River. el fútbol de nuevo en esta mesa? Es un mismo proceso. Pero por un rato vamos a poner la pelota redonda en paréntesis para seguir hablando de este mundo en conflicto. Recién fuera del aire mencionábamos un conflicto que ha salido un poco en las portadas de los diarios y que sin embargo muchos presentan incluso como una guerra de corte existencial. Me refiero a lo que está sucediendo en Ucrania. ¿Qué le ves ahí? ¿Qué nos podés contar? Daniel, ¿compartís esa lectura de que hay algo casi del orden de lo existencial que está sucediendo tanto para Europa como para la reconfiguración de los poderes y las zonas de influencia en el mundo que está sucediendo ahora en suelo ucraniano? Sí, totalmente. Sí, me parece que para
para Europa sobre todo, ¿no? Es un tema total, ¿no? Un tema, no sé si de vida o muerte, pero es un tema trascendental. No digo para toda Europa, pero buena parte de Europa sí. La pregunta es, ¿qué hacemos con Rusia, no? Claro, Ucrania lo han planteado como una especie de gran barrera. No es que se interesaron demasiado por la suerte de Ucrania, era básicamente armar un muro de contención frente a el supuesto avance de Rusia frente a Europa. Lo que me estoy viendo ahora, a partir de las últimas noticias, es que el proceso de Ucrania ya está, empieza a agotarse desde el momento donde en abril Trump firma con Zelensky un acuerdo donde Zelensky se compromete a entregarle a Estados Unidos recursos naturales, tierras raras, litio, uranio, ¿no? Que hay en abundancia en Rusia, en Ucrania. Entonces, como que ahí se llegó a un punto límite, ¿sí? Hay una aceptación por parte de Ucrania que hasta ahí se llegó. Y después el tema es que con Rusia han aparecido o están apareciendo otros frentes en este momento, como Polonia, ¿sí? Donde hubo drones. Hay una denuncia, ¿no?, del gobierno polaco de que hay drones de origen ruso que sobrevuelan el territorio polaco. Y Estonia también, ¿no? Aviones. Y lo último fue Estonia. Claro, cazas rusos que sobrevuelan territorio estonio y obviamente esto afirma, ¿no?, genera un gran problema. Entonces, claro, lo que estaría ocurriendo es que este frente ucraniano, en este momento ha llegado el invierno, ¿no? Finalmente. El famoso general invierno. Sí. Parecería también que todo esto que estás marcando, tanto lo de Estonia como lo de Polonia, como la propia guerra de Ucrania, es un señalamiento casi con un dibujo de cuáles son los límites que Putin dice hasta aquí llega la OTAN, ¿no? Ese es el origen de la guerra. Está supuestamente vinculado a la expansión de la OTAN hacia la frontera rusa, y este dibujo, este mapa que estamos dibujando con Estonia, parecería estar marcando, más que la guerra en sí mismo, una negociación encubierta, de alguna manera, ¿no? Aunque sea de una manera que nosotros no lo entendamos, porque es con drones y con aviones. ¿Cómo ves esto? Sí, es totalmente factible. Me parece que sí, que es eso. Es eso, digamos, es marcar los límites nuevamente. Como decíamos, con Ucrania se llegó a una situación ya bastante estable, con una intervención plena también de Estados Unidos, pero está este territorio, mezcla de países bálticos, donde está también Polonia, Europa Oriental en general, donde Estados Unidos todavía no habría entrado para entrar en negociaciones con Rusia, ¿no? Entonces se presenta como un territorio donde Europa puede intervenir todavía. Lo interesante es ver quiénes están interviniendo, ¿no? Porque ahí cuando uno dice la OTAN o dice la Unión Europea, hay grandes empresas también que se están moviendo, grandes corporaciones, ¿no? Hay una en particular que en este momento está creciendo y es la que está preocupada, entre comillas, por la supuesta expansión de Rusia hacia Europa, que es una empresa que es la principal empresa armamentista alemana en este momento y la principal europea, se llama Rheinmetall, ¿sí? Rheinmetall está buscando hacerse presente de manera cada vez más fuerte en Europa Oriental. Claro, recordemos también que Europa se está replanteando una especie de rearme a partir de el supuesto abandono de Estados Unidos como proveedor principal o como incidente principal en la guerra de Ucrania. Así es. De hecho, se han subido los cupos dentro de los presupuestos y ahí eso engarza con lo que vos estás planteando, ¿no? Así es, sí. E incluso podemos volver al principio de nuestra conversación, ¿no? Con este Macron progresista, casi de izquierda, hablando de los derechos del pueblo palestino, pero desconociendo, olvidando tal vez, o actuando de manera muy cínica, porque finalmente
es el pueblo francés quien está soportando en este momento un ajuste muy severo a favor de las políticas de defensa y a favor de las empresas armamentistas de origen francés, ¿no? Y por derivación de la Unión Europea también. Entonces, por un lado, habla a favor del pueblo palestino, por otro lado, niega o esconde la situación en la que se encuentra el pueblo de Francia, teniendo que subsidiar directamente a estas empresas, ¿no? Todo frente a esta situación, como bien mencionabas, donde Estados Unidos se retrae de Europa y dice, bueno, nosotros vamos a elegir a partir de ahora a quién proveemos de armas y a quién no, y con cuántos recursos lo vamos a hacer, ¿no? En el medio de la guerra arancelaria general, donde entre Estados Unidos y la Unión Europea hay también un capítulo aparte, ¿no? Sí, totalmente, totalmente. Daniel, ¿cómo está la situación interna en Ucrania? Yo recuerdo que yo estuve en Kiev en el año 2014, en ese momento estaba Yanukovych gobernando, que era lo opuesto a Zelensky, era una persona que se encargaba de que haya una convivencia absolutamente... Prorruso, diríamos ahora. No tanto, vos sabés que lo que yo percibí era una convivencia absolutamente armónica entre los prorrusos y los no rusos, los que realmente quieren pertenecer a la Unión Europea y tal. Y después, bueno, hubo como un derrotero, fue medio un golpe de Estado lo que le hicieron a Yanukovych, mucha injerencia de la OTAN. Y le cuento a la audiencia, por si no sabe, Zelensky es medio un invento de los medios de comunicación. Él era el actor de una telenovela que se llamaba Servidor del Pueblo, en donde actuaba de presidente de Ucrania. Y luego termina siendo presidente de Ucrania. Es una cosa increíble. Es muy superior a una serie de Netflix. Ahora, Zelensky debería, el año pasado, en mayo, haber llamado a elecciones y en junio debería haber asumido un nuevo presidente de Ucrania. Esto no sucedió, omitió convocar elecciones y se autoprorrogó su mandato. ¿Cómo está la legitimidad de Zelensky intra-Ucrania? Bueno, es correcto. Todo lo que decís es correcto. Lo único que agregaría es que él se vale de la ley marcial, ¿no? Diciendo, bueno, Ucrania es un país en guerra, por lo tanto... No puedo celebrar elecciones. Claro. Hay que reconocer que son millones de personas las que fueron obligadas por el conflicto a exiliarse o desplazarse. Claro, es un conflicto humanitario. Es también, un conflicto ¿no? humanitario del que poco se habla en esos términos porque faltan muchas estadísticas, pero muchas personas muertas en el frente y muchos civiles o fallecidos o desplazados o incluso exiliados en países cercanos de Europa del Este, por ejemplo. Sí. Bueno, y cuando estaba el gobierno anterior de Joe Biden había una política activa para llevar ucranianos, ¿no?, a los Estados Unidos. Eso también se cortó con el gobierno de Trump. Pero sí, hay una dimensión humanitaria que muchas veces no es tomada en cuenta, ¿no? ¿Cómo está Zelensky? Zelensky es un hombre que está también debilitado, tiene mucha oposición interna. Claro, el tema es que como él gobierna de un modo cuasi dictatorial, ¿sí?, hay una rada, ¿no?, un parlamento, pero en general responde a él, no hay una oposición efectiva. Los partidos opositores, con el comienzo del conflicto abierto contra Rusia, por su postura fueron sacados del parlamento, o vieron la manera para desactivarlos. Y en las encuestas que periódicamente se hacen en Ucrania, también en condiciones bastante complicadas, bueno, Zelensky está bastante debilitado, ¿no? Bastante debilitado en comparación a lo que era hace 4 o 5 años, ¿no? Y existe este reclamo, ¿no?, de que más allá de que Ucrania sea un país que está en guerra, no todo el territorio está en guerra, y más allá de las dificultades que pudiera haber, se podrían celebrar elecciones, ¿no? De hecho, creo yo que aplicando un poco de racionalidad política, si dicen, bueno, el domingo 20 de octubre Ucrania va a elecciones, Putin ese día seguramente no atacaría a Ucrania. Tenés un alto al fuego asegurado. Seguramente, ¿no? Por lo menos por 24 horas con tal de que pierda Zelensky, ¿no? Y suba otro gobierno. Pero bueno, frente a esta posibilidad, Zelensky se opone. Se mencionan varios opositores.
figuras así básicamente de lo que sería el cuerpo político de Ucrania, ¿no? Se menciona un militar que fue el jefe de Estado Mayor de Ucrania hasta hace un año más o menos, que era, no recuerdo ahora el nombre, pero una figura muy popular que rivalizaba con la del presidente. Algunos dicen que, bueno, esa popularidad hizo que perdiera ese cargo. Después se mencionan otros dirigentes por ahí de menor volumen, pero claro, acá lo que cuenta es el apoyo de Estados Unidos también, ¿no? Y el apoyo de Trump, básicamente, ¿no? Zelensky no tiene claramente el apoyo de Trump. Entonces, esa es la situación en la que hoy está Ucrania. Por el momento, hasta donde yo sé, no hay una nueva fecha electoral establecida, ¿no? Y hasta donde sepamos, no se pudo resolver en 24 horas como lo había prometido Donald Trump. ¿Se acuerdan? Que fue uno de los lemas de su campaña. Todo es mucho más complejo. Simplemente una última pregunta, porque hemos tenido la oportunidad de caracterizar un poco el lugar en el que está parado en este momento Zelensky y Putin. ¿Cómo o qué palabra utilizarías para poder caracterizar a este momento del presidente de Rusia? ¿En general o con respecto a Ucrania? Con respecto a Ucrania, ¿qué significa puertas adentro y puertas afuera? Digamos, estar al frente de una guerra que ha perdido muchísima velocidad en los medios, como decíamos en un primer momento, pero que sigue su curso, ¿no? Y que sigue con su peso. ¿Cómo lo ves a Putin? Bueno, Putin está, él siempre está sólido, ¿no? Lo acabamos de ver hace un par de meses en su cumbre con Trump, ¿no? Finalmente, frente a cualquier cuestionamiento que le hagan, frente a bloqueos, boicots, embargos, etcétera, finalmente se reúnen con él, ¿no? Y tratan de negociar con él. Me parece que... Perdón, son las 7 de la tarde en toda la República Argentina, el toque de la hora. Tiene una obsesión. Bueno. Quería hacer radio solo por él. Cada uno con sus toques. Se saca, sí, exacto. Se saca los Perdón, gustos. Daniel, continúa. No, lo bueno es que es a la hora en punto, ¿no? Sí, Lo sí. trágico sería que fuera cada 5 minutos. Como Radio Reloj de Cuba. Ahí tendríamos que suspender ya el programa, me parece, pero... Sí, ahí se complicaría, pero bueno, mientras sea así no hay problema. Me desconcentraste, pero no importa. Estábamos caracterizando a Putin Putin. decís firme en Sí, todo sí, caso, sí, yo creo que pase sí. lo que pase. Sí, digamos. me parece que es interesante, ¿no? Porque desde Europa y del gobierno de Biden hicieron lo posible para vencer a Putin y, claro, por ahí desde Europa o desde Estados Unidos no se ve toda la otra parte del planeta, ¿no? Que es Rusia, que es China, que es la India, que excede con mucho a los BRICS, ¿no? Por ahí nosotros nos quedamos con las ganas y bueno, ya pasó el tren. Sí. Será en otra Por oportunidad. ahora, claro, por ahora es eso. Y lo más cercano que tenemos es Brasil. Pero de aquel otro lado del planeta, el entramado es mucho más sólido y está más consolidado de lo que parece, ¿no? Y actúan con cierto silencio, no andan ahí apabullando, no, digamos, tratan de consolidar lo que tienen y de ir ampliándose, y eso muchas veces desde Occidente no está tan percibido. Entonces, uno lee la prensa internacional y dice, bueno, ¿cómo es que todavía Putin no cayó? ¿Y cómo es que todavía la economía rusa no se debilitó con todas las sanciones que le hemos aplicado? Que es cierto, ¿no? Ha sido desde la Revolución Rusa prácticamente, desde 1917 hasta acá, es el país que más sanciones ha recibido en la historia. Y no solo no lo debilitaron, sino que hoy está más fuerte que hace 3, 4 años atrás. Bueno, algo saben, ¿no? Y evidentemente los acuerdos políticos y económicos que mantienen con estos otros países que mencioné recién son tan sólidos que a veces desde Occidente no se los llega a ver, no se los llega a apreciar incluso, o se los subestima, ¿sí?
algo tan humano como eso, ¿no? No hay explicaciones que por ahí diga uno, bueno, políticas de Estado. No, son cuestiones más básicas, ¿no? De reconocimiento de la fortaleza que tiene el otro. Con todo lo execrable que es un tipo como Trump, ¿sí? Que no lo defiendo para nada, pero me parece que dentro de su visión de empresario, no de político, sí sabe apreciar esta cualidad en Putin, ¿sí? A diferencia de lo que sería la clase política de Estados Unidos, ¿no? Claro, Putin le habla desde otro lugar, Trump le habla desde otro lugar, ¿no? Pero esa visión no es justamente la que prevalece dentro de la clase política de los países occidentales. Claro, y sin lugar a dudas haya sido también el principio, o no sé si es el principio, pero una ruptura transatlántica que no tiene solamente que ver con si Ucrania sí o no, Putin sí o no, sino que efectivamente aún persiguiendo intereses distintos, Putin y Donald Trump comparten una visión, cierta visión del mundo. Bueno, Daniel, nos estamos quedando sin tiempo en cuanto a esta entrevista. Te agradecemos muchísimo por el tiempo, por venir hasta acá a La Patriada y compartir con nosotros este momento de análisis de este mundo en conflicto. Tomamos el aire y volvemos en instantes. Y viajamos nuevamente a Nueva York. La Asamblea General de las Naciones Unidas nos está dejando mucho contenido para comentar, pero en esta mesa teníamos ganas en particular de prestarle atención a el discurso de Lula. Lamentablemente el tiempo no nos da para escucharlo entero, pero sí hemos traído un fragmento de las declaraciones que hizo ante la comunidad internacional el presidente de Brasil. Patriotas, arquiteta e promove publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Há poucos dias, e pela primeira vez em 525 anos de nossa história, ex-jefe de Estado. Sé que ustedes hablan portugués y lo entienden perfectamente a Lula, pero por si hay algún desprevenido, vamos a traducir desde acá esa voz tan reconocible, ¿no? La voz de Lula. No sé si no me gustan mucho las expresiones de está haciendo historia, pero es un discurso para recordar más todavía pensando en cómo está llegando la comunidad internacional a este aniversario 80 de las Naciones Unidas, con los consensos rotos. ¿Qué está diciendo Lula? Falsos patriotas diseñan y promueven públicamente acciones contra Brasil. No hay pacificación con impunidad. Hace pocos días y por primera vez en 525 años de nuestra historia, un ex jefe de Estado fue condenado por atentar contra el Estado democrático de derecho. Se está refiriendo, por supuesto, a la condena de Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado y está también haciendo referencia a aquellos que vienen motorizando las sanciones, por ejemplo, impuestas desde Estados Unidos a Brasil, como serían los aranceles del 50%, aranceles políticos y no económicos. También dice y reafirma Lula, fue investigado, procesado, juzgado y responsabilizado por sus actos en un proceso minucioso, haciendo referencia al proceso judicial. Ante los ojos del mundo, dijo Lula, Brasil dio un mensaje a todos los candidatos autócratas y a quienes los apoyan. Nuestra democracia y nuestra soberanía son innegociables. Y muy importante porque además de este señalamiento político que hace desde la Asamblea, que está referido claramente a las sanciones que impone Estados Unidos por razones políticas que no son solo Bolsonaro, porque la orden ejecutiva, siempre hay que recordarlo, acusa a Brasil de querer reemplazar al dólar como moneda de uso en el intercambio internacional. Y esto no es menor porque esto es el debate estratégico real. Es muy importante que él termina hablando de la cuestión de la desigualdad, de la cuestión del cambio climático, de la cuestión... Es decir, él hace referencia a los temas que hoy están en la agenda negativa por parte de Estados Unidos, bueno, de la cual Milei como títere pendula por abajo. No tuve oportunidad de escuchar el discurso de nuestro presidente hoy, pero seguramente ha sido una retahíla de lugares inconducentes y leído
no un discurso planteado de esta manera. Es muy importante el rol de Lula en esta asamblea. Una voz protagonista definitivamente de esta Asamblea de Naciones Unidas. Que en las antípodas, y ahora vamos a tener una entrevistada para ahondar, ¿no?, en esa temática, pero que además hizo referencia a, por ejemplo, el Papa Francisco, a Pepe Mujica, cosa que obviamente Javier Milei no. Ahora entonces tenemos el placer de estar en comunicación con Marita Perceval, dirigente feminista, experta en política exterior, también ex embajadora argentina ante las Naciones Unidas. Marita, muchísimas gracias por el contacto con Sin Pasaporte. ¿Cómo estás? Hola, hola. Buenas tardes, muchísimas gracias en un día como hoy estar con ustedes. Pero gracias a vos, Marita. Recién estábamos diciendo, no sé si pudiste escucharnos, pero que es una comunidad internacional que justo en el aniversario 80 de las Naciones Unidas está llegando con algunos consensos, o no sé si decir todos, tal vez sea exagerado, pero con consensos rotos. Y acá apelo a tu propia experiencia y trayectoria. Si compararás aquellas Naciones Unidas que vos conociste desde adentro con la que estamos viendo ahora, en particular esta semana, ¿qué cambió y qué se quebró en ese tiempo? Bueno, el vertiginoso ritmo del cambio es algo que nos ha acostumbrado el siglo XXI y el fin del siglo XX, ¿no? Porque digo, en el 2015 suelo decir que fue la última vez que la comunidad internacional se animó a soñar un mundo mejor, porque fue un año intenso y vibrante de adopciones que significaban un compromiso de la comunidad internacional en su plenitud para avanzar hacia el desarrollo sostenible, a la paz duradera y a la vigencia de los derechos humanos. Piensen que se trabajó, y esto fue la formidable coincidencia y convergencia de una América Latina y caribeña que tenía un proyecto regional liderado por líderes y lideresas progresistas y transformadoras. Cristina era presidenta en ese momento del país, pero estaba Lula, estaba Correa, estaba Evo, y que era estar en la comunidad internacional como región con una única voz, pero una voz que acompañaba también posiciones de África, de países en desarrollo de Asia, que fue coordinadora del G77 y que no resignábamos la rebeldía por el posibilismo. Se aprobó la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el Acuerdo de París de Cambio Climático, financiamiento para el desarrollo. Por iniciativa de Argentina se aprueban los 9 principios para reestructuración de deudas soberanas. Siendo vicepresidenta argentina de la Conferencia Internacional, aprobamos el Tratado de Exportación de Armas, y podría seguir. Llegamos a que se ratificara el 60 Estado que ratificara la Convención para la Protección de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, iniciativa de Francia y Argentina, de Argentina y Francia, de la mano de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Es decir, era un momento en que parecía que el futuro se iba a construir como un porvenir justo, igualitario, inclusivo, no sin conflictividad, pero sin duda más equilibrado. Hoy creo que el fracaso que sobre todo los países que están conducidos por esta ultraderecha negacionista cruel y realmente que atrasa, ha cambiado la geopolítica mundial, y hoy estamos en una multipolaridad sin multilateralismo y en una paradoja. El 85% de la comunidad internacional quiere reconocer al Estado palestino. Basta con que uno en el Consejo de Seguridad se oponga, y un grupito de 4, donde está vergonzosamente el gobierno de Argentina en este momento, voten en seguidismo a Estados Unidos,
que no reconocen al Estado de Palestina para que no se pueda avanzar. Estamos en la paradoja de la minoría del más fuerte frente a la voluntad mayoritaria que no encuentra los canales, no para imponerse, sino para lograr acuerdos sólidos. Marita, ¿cómo estás? Te saluda Franco Metaza. ¿Qué haces? Franco. Qué gusto ver. ¿Estás tomando té? Sí, por supuesto, siempre, y sabe que aquí lo espera. Muy Nosotros bien. tenemos esa vocación compartida de justicia social y tés ricos. Y tés ricos, excelente. ¿Qué pensás de esta idea de obsolescencia de la ONU que ha instalado Trump, que Milei también ha abonado? Yo soy un claro defensor del multilateralismo, pero también un poco me divierten a veces las discusiones y este tipo de inquietudes, y me parece que a veces cuestionar el status quo sirve. Vos que lo viviste adentro y hoy estás asistiendo a esta Asamblea General, ¿qué pensás que puede mejorar la ONU para adaptarse al siglo XXI y si compartís esta mirada, independientemente de que estemos en las antípodas ideológicas de Trump o de Milei, de que la ONU no está siendo lo suficientemente efectiva para los desafíos de esta coyuntura mundial? Son unos tramposos en el discurso, porque una cuestión es que el sistema de Naciones Unidas, que es el sistema de agencias, fondos, programas, la burocracia, ¿sí?, que se crea para avanzar, implementar, proponer líneas de acción, ideas, a los estados una vez que han acordado y tomado decisiones. Digo, UNICEF no decide la Convención sobre los Derechos del Niño. Los estados fueron y son quienes adoptan y ratifican la Convención. Bueno, falta Estados Unidos, ¿no? Pero son los estados soberanos los que constituyen el sentido y significado de Naciones Unidas. Entonces, estos hipócritas lo que hacen es tirarle a la ONU como ineficiente, inútil, que no sirve para nada, que no resuelve la paz, cuando en realidad la responsabilidad cabe en los estados y especialmente en tipos como Trump, que ha elegido la geopolítica del amigo-enemigo, que reemplazó las relaciones comerciales por las sanciones comerciales en función de que hubiese o no seguidismo, que volvemos a un escenario en que la mentira vale más que la evidencia. Hoy decía Trump que, una vez más, que el cambio climático es una invención trasnochada de los burócratas de Naciones Unidas. Bueno, Milei repite, ¿no?, como un eco ensordecedor y torpe lo que Trump dice, pero sin ninguna evidencia. Y entonces, claro, dice que hay que invertir en carbón, hay que ir a explorar todo el petróleo y explotarlo. Menos mal que después llega una voz como Petro, menos mal que habíamos escuchado a Lula, menos mal que el presidente de Sudáfrica había hablado, menos mal que Nigeria puso las cosas en su lugar, menos mal que el Caribe mostró con datos, no solo con relatos, lo que significa el impacto del cambio climático, especialmente sobre los países en desarrollo y la necesidad de insistir en la transición hacia energías limpias. Entonces, creo que le echan la culpa al sistema de agencias, fondos y programas de Naciones Unidas de las decisiones geopolíticas que el sistema ONU no toma. Son los estados. Acá estamos en un problema más grande y más profundo que simplemente ahorrar unos pesitos, que cambiar una agencia, porque ese es el eficientismo absurdo, porque van a cambiar con esta Naciones Unidas 80, sí, van a fusionar agencias, van a reducir presupuestos, pero si la geopolítica sigue siendo el guerrerismo, la prepotencia y la crueldad, por más que la ONU como sistema ahorre $1.000 millones, el mundo no va a ser más justo. Marita Gabriel Fuchs, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bueno, No, muy importante la disquisición que vos hacés, porque para quien, cuando se habla de la ONU se piensa en un sistema único y está claro que son los estados los que van adoptando
los consensos, y después hay una burocracia ad hoc que ha ido creciendo, que tiene una complejidad, que además ha ido subdividiendo agencias, que ha ido solapando. Todo eso ha dado pasto para que justamente las fieras o quienes, los tramposos, como vos decís, pudieran enfocar al sistema como un único enemigo y pasa esta. Ahora, la pregunta, vos conocés bastante cómo funciona el sistema adentro, el desfinanciamiento, ¿no? Que efectivamente es el paso siguiente que se va a desarrollar. ¿Cómo va a impactar? Más allá del achicamiento de agencias o de la síntesis entre distintos programas, ¿cómo va a impactar? Entiendo que muy fuertemente, que lo que vamos a asistir es ya una ONU a la que están golpeando políticamente, pero que también vamos a ver con muy poca capacidad de incidencia real en el terreno, ¿verdad? Bueno, lo tuyo es una dimensión clave, Gabriel. A ver, para poner en datos, el 75% del presupuesto de Naciones Unidas, sistema, va a operaciones de mantenimiento de la paz. El 75%. O sea, que seguimos invirtiendo, que miramos la intervención, la ONU interviene cuando fracasó la democracia, la paz, el desarrollo, la inclusión, la igualdad. Entonces el 75% va para el sistema de mantenimiento de la paz, generalmente bajo los capítulos de la Carta, que es cuando ya poco se usa el de prevención de conflictos, sino con misiones ya que vos conocés muy bien, de los cascos azules, donde hay que recuperar una situación de no conflicto. El restante se divide entre programas y políticas de desarrollo que se aprueban por los estados, nada se hace sin la aprobación de los estados, y para la agenda de derechos humanos. Es cierto que hay superposición, es cierto que las agencias empiezan a competir entre ellas por fondos. Yo me acuerdo cuando fui directora regional de UNICEF que hice un ejercicio sobre cuántos programas habían para la prevención de violencia en los países de Centroamérica Norte, los llamados los del Triángulo Norte, y en prevención de violencia contra niños, niñas y adolescentes y mujeres. Si juntaba las distintas agencias que estaban operando en terreno, habían 64 programas. 64 programas que vos decís, bueno, pero todos íbamos para el mismo lado. No, habían inclusive distintos marcos teóricos, modos de intervención, formas de implementación. Pero, y no quiero ser muy larguera, pero acá es cómo se forma el presupuesto de Naciones Unidas Sistema. Y nuevamente nos encontramos con la minoría prepotente. ¿Por qué? Porque ustedes saben que cada estado tiene que pagar una cuota de membresía en Naciones Unidas y eso es lo que forma el presupuesto ordinario. Esas cuotas se calculan, bueno, en función de la capacidad de pago de cada Estado miembro, una escala que tiene en cuenta, por ejemplo, el ingreso nacional bruto, el tamaño de la población, el nivel de endeudamiento. Bueno, los principales deudores de la cuota, es decir, donde todos los estados van y ponen para un sistema común, los principales deudores son los grandes del mal humor. Los principales deudores. Por empezar, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se inventó en la década en donde empieza a estar en auge el neoliberalismo depredador y excluyente, que los estados, los desarrollados, iban a hacer contribuciones voluntarias. Claro. Es decir, fondos el perché me piace. No porque debo poner la cuota, sino, bueno, cuando se me da gana pongo esto, pero acá viene otra trampa. ¿Dónde lo ponen? Es una decisión que esa contribución voluntaria define, porque no es que dice yo voy a contribuir con $2 billones para el conjunto del sistema para que, por ejemplo, el tratado de no proliferación de armas nucleares tenga un mecanismo de seguimiento sólido, bien equipado, con los recursos humanos que necesiten. No, pueden decidir invertir
en lo que un país no necesita, Claro. pero que una mentalidad neocolonial quiere imponer. Entonces en esto, y perdónenme porque estos son los temas que Argentina ha quedado enmudecida por obsecuencia y estupidez, pero eran los temas que bajo importantes nuestros gobiernos, Claro. junto a países como Brasil y junto a los países del G77 planteábamos. ¿Por qué? Porque los 3 principales PBI del planeta significaban el 56% de esa financiación de contribuciones voluntarias, pero esas contribuciones voluntarias dejaron de ser para el conjunto del sistema, como les decía, y pasaron a ser contribuciones asignadas. Yo quiero esto para tal cosa en este lugar por tanto tiempo. Claro. Con lo cual, la simetría de poder que se vive en la cooperación es lo que fue motivo de debate en la reciente conferencia de Sevilla, porque la frutilla de la torta fue cuando, de la mano del auge neoliberal, ya no les bastó con que los grandes del mal humor pusieran la plata donde se les antojara, para lo que se les antojara, sino que dijeron, no, tenemos que llamar, miren, una palabra preciosa, multi-stakeholderismo. Mira, famosos multi-stakeholders. Marita, perdón, que al sector privado. Acá nos estamos quedando sin tiempo, no estamos en los minutos finales, estamos en los segundos finales de este programa. Te queremos agradecer muchísimo por el contacto con Sin Pasaporte y también por arrojar luz sobre este sistema que es tan complejo y que todos conocemos por su sigla, pero que tiene tanto más para analizar puertas adentro. Te mandamos un abrazo muy grande desde acá, desde la mesa. Un beso grande, Marita. Gracias, Marita. Recuperemos la voz de Argentina en la comunidad internacional. Así es, estuvimos hablando con Marita Perceval, dirigente feminista, experta en política exterior, ex embajadora argentina ante las Naciones Unidas, y nos despedimos en instantes. Terminamos con una ronda de agradecimientos a todos aquellas que hacen posible este hermoso programa. Ezequiel María en la producción y coordinación de aire, Valentín Catalán en la operación técnica, Agustina Rossi en la operación audiovisual, y también a mis compañeros Gabriel Fuchs y Franco Metaza. ¿Qué tal la pasaron? Hermoso, un programa increíble. Nos despedimos porque estamos sin tiempo. Solo les recuerdo que quedan 32 días y 22 ruedas cambiarias para las elecciones de medio término en la Argentina. El señor Fuchs, nos volvemos a ver el miércoles que viene. Nos vamos a ver, depende de cómo termina River Palmeiras esta noche. Estaré yo no ya repuesto en una semana. El señor Fuchs ya tiene la cabeza en el partido de esta noche. A todos ustedes. Conozco un productor que está peor que yo. Peor. Detrás del vídeo. Puede ser. A todos ustedes que nos están acompañando, que nos están escuchando, gracias. Y nos volvemos a encontrar el miércoles de la semana que viene a las 18 horas en punto. Que tengan una hermosa semana. Chao.